Hola a todos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a tu podcast Gestión de Conocimiento. Soy Rubén Águedo y en esta oportunidad nos encontramos con Pedro Bedón. ¿Cómo están amigos? Muy contento nuevamente de estar con ustedes. Somos sus anfitriones y estamos muy emocionados de tenerlos una vez más para explorar juntos los eventos más significativos de actualidad, así como compartir nuestros conocimientos y experiencias que les permitirá tomar las mejores decisiones. Pero antes de sumergirnos en el emocionante mundo de los conocimientos y experiencias, quiero recordarles que tu podcast Gestión de Conocimiento no sería lo mismo sin ustedes, nuestra increíble audiencia. Si aún no lo han hecho, los animo a que se unan a la conversación en nuestras redes sociales y nos compartan sus pensamientos, preguntas y sugerencias. Queremos escuchar lo que piensan. Ahora, sin más preámbulos, relájense y prepárense para sumergirse en el apasionante universo de los conocimientos y experiencias. Esto es gestión de conocimientos. Comencemos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, que todos en algún momento sentimos, el placer. El placer y cómo manejarlo. Vamos a ver qué es el placer. Algunos peligros del exceso del placer, estrategias de cómo manejar el placer y el bienestar general. Comenzamos definiendo el placer. ¿Qué cosa es el placer? El placer es una sensación o estado de satisfacción y bienestar que experimentamos cuando nuestras necesidades, deseos o expectativas son cumplidos de manera gratificante. Yo necesito algo, aspiro a algo, se cumple. ¿De qué manera? Al 100%, 80%. Para ti, Pedrito, ¿qué sería el placer o qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, yo coincido contigo, Rubén. El tema es que yo le agregaría o especificaría más, diciendo que esa sensación de satisfacción es producto de una interpretación de hechos externos. Y eso puede ser físico, a través de nuestros sentidos, o puede ser psíquico, producto de una interpretación nuestra, pero todo en base a unos hechos externos. Eso para mí sería el placer. Ya, ahora entonces, haría una pregunta, ¿no? O una inquietud. O sea que no existe el placer de experimentar algo interno, de repente una emoción o de repente un dolor en exceso que se convierte en placer. No sería la definición, porque el tema es placer. Si tú analizas todos los tipos de placeres que uno pueda sentir, viene como consecuencia de algo externo, de algo sensorial, ¿no? Y a cambio, por ejemplo, y de acuerdo a lo que, eh, digamos, la cultura, ¿no? El entorno cultural que actualmente tenemos, que está muy involucrado entre lo que es el poder y el materialismo, una sociedad de consumo. Entonces, confunde mucho el placer con la felicidad. Y el tema son dos temas distintos. Entonces, ahí es donde tú notas cómo se genera el placer y cómo se genera la felicidad. El placer es netamente hecho por algo externo, algo que nosotros podemos percibir. Y eso puede ser, como decía, algo físico, que lo podemos sentir a través de nuestros sentidos, o algo que no es físico, pero que lo que da motivo al placer es algo externo, que nosotros lo Correcto, percibimos, ¿no? correcto, Entonces, correcto, Pedrito. Estaba tratando de forzar esta actuación para que nuestro público pueda diferenciar, porque muchas veces tenemos esa sensación de que el placer ingresa por la parte interior del ser. No. Por ejemplo, ¿no? Ahora probablemente vamos a presentar algunos ejemplos de placer en la vida cotidiana. Tomar una taza de café. Tomar una taza de café, para algunos es y es externo, como lo has ujú, explicado. Para unos es una emoción, sí, grata, después de repente una comida, se van a un café,
disfrutan, y no solamente es el tomar el café, sino estar en el lugar, pero llegan a un placer enorme. Pero para otros, de repente tomar el café, de repente por alguna enfermedad que tiene o por algo interno, tomar una taza de café les les da otra sensación. Algunos inclusive, yo tengo amigos que toman una taza de café a partir de las 4 o 5 de la tarde y le da insomnio. ¿Tú qué has, tú qué has escuchado de eso, Pedro? Sí, es verdad, es verdad. Yo, por ejemplo, eh, el café no es que para yo permanecer despierto, no. Yo puedo tomar café y echarme a dormir, ¿no? No hay ningún problema. O sea, yo el café lo disfruto, como bien dices tú, es la sensación, ¿no? De algo agradable, así como una buena comida, pero como te repito, el placer proviene de algo externo, ¿no? Sí, Entonces, y más bien habría que hacer la diferenciación porque muchas veces se confunde el placer con la felicidad y por lo menos yo he notado algunas diferencias, ¿no? Que me gustaría comentarlas. ya. Por ejemplo, el placer es temporal, es por algo específico. En cambio, la felicidad, estamos hablando de un horizonte que es duradera. Ahora, otra diferencia es que el placer está prácticamente arraigado a la parte orgánica, que produce una reacción emocional intensa, ¿no? Motivada por un factor externo. En cambio, la felicidad está arraigada a la parte espiritual, es un tema interno. Otra diferencia es el placer, nosotros lo recibimos, ¿no? En cambio, la felicidad es más compartir, entregar. Entonces, ahí hay una diferencia también. El placer, tú lo tomas, pero ese placer no lo compartes, porque tú lo sientes, tú lo puedes sentir diferente de la otra persona, a pesar de que puedan sentir placer de tomar una taza de café, el placer que sientes tú es distinto de la otra persona que está tomando café. No lo compartes, es un placer individual. En cambio, la felicidad, sí, la felicidad la compartes tú, la compartes con amigos, con la familia, con los que son tus allegados. Entonces, esa es otra diferencia. Y el tema es que los placeres te pueden llevar a una adicción. Un placer, por ejemplo, en la búsqueda de placer se inyectan sustancias. Mm. En cambio, la felicidad no. Entonces, esa es otra diferencia. Y aquí viene un tema ya hormonal, ¿no? El placer está ligado a la dopamina y la felicidad a la serotonina. ¿Qué es lo que produce la dopamina? Son ambos, de principio, que son neurotransmisores. La dopamina está asociada a una excitación que produce placer. En cambio, la serotonina está asociada a la moderación y a la felicidad, ¿no? Y esto en el capítulo anterior que habíamos tratado de la felicidad, decía pues Sócrates que la felicidad se conseguía a través de una vida virtuosa, de una moderación. Y justamente eso es lo que hace la serotonina dentro de nuestro organismo, es una moderación, un control. Entonces, esas son las diferencias que yo veo. Ahora, todo placer no es positivo siempre. Hay quienes sienten placer de inyectarse, por decir algo, de algo extremo, de que quieren conseguir un placer. Lo consiguen, sí, pero es como, repito, temporal y no es beneficioso. En cambio, la felicidad siempre es beneficiosa. Entonces, en eso yo resumo la diferencia entre placer y felicidad. Bien, tú has tocado un tema muy importante. Prácticamente estamos ingresando al segmento los excesos del placer, ¿no? El exceso del placer, o sea, yo me inyecto algo porque quiero sentir placer, lo cual no es saludable, porque acá también vamos a ver que el placer, o sea, por la búsqueda de placer, está en contra, en muchos casos, de atentar contra la salud. Pero el caso que tú mencionas, inyectarse algo, una oportunidad, probablemente, por ejemplo, puede ser medicado, ¿no? Ahora que para el dolor existen, bueno, diferentes sustancias, exceso de dolor, pero al punto de vista placer, existe el exceso cuando quiere incrementar el placer. Bueno, un ejemplo, de repente muy cotidiano, el ver una pintura, ¿no? Ve una pintura
qué agradable a mis ojos, pero por ver esa pintura, de repente voy a este, invertir una cantidad de exceso de dinero para ver otro tipo, para comprar, entonces ya estamos entrando al tema del exceso del placer. Entonces, el exceso de placer lleva pues a la búsqueda compulsiva de más placer, y lo cual está en contra del comportamiento humano. Entonces, si nosotros queremos tener placer, debemos tener un control de este placer y no estar en contra de la naturaleza o en contra de la salud. También existen casos que por exceso de placer impactan nuestra actividad física, que justo el tema de las drogas, ¿no? Que no es bueno, pero ya existen estudios, por ejemplo, que la marihuana contiene tetrahidrocannabinol, lo cual ayuda a disminuir el dolor intenso, pero otros lo toman la marihuana para un exceso de placer, entonces va en contra o impacta la salud. Y también así como impacta la salud física, impacta en la salud mental. Entonces debemos diferenciar cuál es ese exceso de placer. Y también puede afectar las relaciones interpersonales. Una persona que, que exige consumo de drogas, que está en el empleo de la marihuana u otras sustancias tóxicas, malogra las relaciones interpersonales, tanto con las personas que están a su alrededor, con la familia. ¿Qué te parece esto, Pedro? Bueno, sí, no solamente la adicción, ¿no? A las drogas, sino adicción, claro, hay drogas que son permitidas, como el alcohol y el tabaco, ¿no? Y hay otras que en realidad, como la marihuana, la heroína, la cocaína, ¿no? Que son elementos que son prohibidos. Pero aparte de eso, te diría que también la acumulación de riqueza, ¿no? Origina placer, placer puntual, ¿no? Porque obviamente con el dinero puedes hacer lo que tú desees, lo que tú quieras imaginar, la compra de un auto lujoso, sentir la satisfacción en ese momento por disfrutar de ese bien, pero es algo puntual, como lo digo, ¿no? Pero, pero ¿a costa de qué? A costa de alejarse de repente de la familia, y dedicarse simplemente a la riqueza. Las personas por lo general pienso, ¿no? O sea, yo no soy una de las que tenga riqueza, pero pienso de que aquellas personas que gozan de esa acumulación de riqueza, obviamente dudan de las personas que están a su alrededor, porque piensan de que pueden acercarse a ellos solamente considerando los beneficios que les podría originar estar adjunto a una persona que tiene riqueza y que podría beneficiarse indirectamente. Entonces, y esa persona duda de la franqueza, de la amistad franca que pudiera compartir con él. Entonces, es razonable, ¿no? Es pensar en forma razonable, pero no vive tranquilo. Es como vivir pues en una jaula de oro, es lo que mencionan, ¿no? Entonces, no, no es la acumulación de riqueza ni de poder te va a producir ninguna felicidad, ni y un placer sí te lo puede dar, pero no la felicidad. Entonces, aquí en conclusión, podrías acumular o ser adicto no solamente a drogas, sino adicto al tener riqueza, adicto a tener poder, pero eso te va a generar infelicidad. Bien, sí, es el extremo. Entonces llegamos al punto de que debemos tener algunas estrategias para manejar el placer. Ya que tú has mencionado, por ejemplo, cuando una persona adquiere dinero, muchas veces tiene esa adicción a querer más. Yo tengo 100, consigo, mañana quiero tener 200, pasado 300. Entonces, Mm. hay una adicción a acumular riqueza, inclusive con perjuicio de la salud, con perjuicio de no darle una calidad de vida excelente a su familia, pero lo único que quiere esa persona es acumular riqueza. Entonces, el placer es
malo en ese caso. Entonces, a esa persona debemos aconsejarle tener algunas estrategias para manejar ese placer. Y una estrategia para manejar ese placer es, se tiene se tiene que establecer límites claros, ¿no? El límite claro, cómo lo establecería? En función al tiempo, a la frecuencia, a la intensidad. En el caso, ejemplo de acumular riqueza, bueno, ¿hasta cuándo voy a acumular riqueza? Pero tiene que darse cuenta en un momento esta persona que el hecho de querer acumular más riqueza y está en contra de la salud o en contra de algunas actividades que lo está postergando, solamente está él malogrando su situación emocional, está malogrando su salud, está malogrando su futuro. Entonces, para ello, tiene que establecer límites claros sobre eso o darse cuenta en qué momento tiene que cambiar de actitud. ¿Cómo va a cambiar la actitud? Practicando la moderación. Si voy a acumular 100, acumularé 200, pero de eso parte de ese dinero, debo compartir, debo emplear para la salud, etcétera, ¿no? Entonces, es importante practicar la moderación. ¿Qué te parece? ¿Cómo, Pedrito, cuáles son sería tu opinión para establecer límites claros o disminuir o ver el exceso de placer? Bueno, yo, digamos, lo sintetizaría en identificar actividades que te produzcan placer, pero con responsabilidad. Y obviamente fortaleciendo lo que el fin último, que es la felicidad. Porque en realidad lo que queremos es al final la felicidad, no el placer, ¿no? Entonces, el compartir, por ejemplo, con amigos y familiares producirá placer y constituye un hito dentro de la felicidad. Ayudar a quien lo necesita te va a producir alegría y felicidad, ¿no? Entonces, esas cosas son las que en realidad debemos conseguir y tenemos que estar bastante firmes en que una vida orientada solamente a placeres te va a llevar a un desorden y a una infelicidad. Y la acumulación, como hemos dicho, de riqueza y poder producirá placeres, mas no felicidad. Entonces, ahí tienes el tema. No vivir no solamente para los placeres, sino vivir para compartir, vivir lo suficiente, no dedicarse solamente a la formación de riqueza, sino lo más importante, la riqueza no es material, sino la riqueza es espiritual, la familia, el cariño con los amigos, el compartir, el vivir momentos. Entonces, eso considero yo que sería la mejor manera de administrar. Y como te digo, los placeres podrían ser parte de hitos para conseguir la felicidad, pero hay que tener mucho cuidado, porque el placer es externo y la felicidad es interna. Entonces, ¿qué actividades nos pueden producir felicidad a partir de un hecho externo? El compartir con alguien, un mendigo, de repente ayudarlo, un amigo que necesita de nuestro apoyo, compartir con él, ¿no? Entonces, esas actividades son las verdaderamente nos podrían dar felicidad. Bien, Pedro. Llegas a un punto muy importante que el placer es un hito, el placer es un aspecto fundamental de la felicidad, pero también vemos que tenemos que diferenciar o tenemos que integrar o tenemos que analizar que el placer conlleva también al bienestar integral, lógicamente con la felicidad, ¿no? Pero ¿cómo podemos lograr el placer para tener bienestar integral? La manera que podemos obtener o podemos conseguir bienestar integral es, ejemplo, cuando realizamos un ejercicio físico, cuando fomentamos nuestra salud física. Entonces, debemos fomentar actividades que nosotros vamos a obtener que nuestra salud física mejore. Y eso nos va a dar placer, sin llegar al extremo. Tengo amigos que realizan sus ejercicios en la mañana
y también realizan ejercicios en la tarde, realizan ejercicios de la noche, pero ya se dan cuenta que este exceso de placer no contribuye al bienestar integral. También hay personas que por querer tener placer en estudiar, en adquirir títulos, diplomas, etcétera, están en contra de la salud mental y en la salud emocional. Entonces debemos tener el placer como un hito, como bien manifiestas, Pedro, es parte de la felicidad, pero tenemos que ver el bienestar integral, ver a la persona en su conjunto. ¿Qué podrías opinar al respecto, Pedro? Bueno, lo que he mencionado, ¿no? O sea, me trae a recuerdo lo que decía Sócrates, es simplemente una vida virtuosa, es una vida moderada, o sea, no ir a los extremos. Tienes que tener tiempo para tener, obviamente, tu dinero para sobrevivir, porque no somos seres netamente materiales, sino también somos parte espiritual. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio y es la única manera. No puedes dedicar todo tu tiempo para el éxito profesional. Tienes que dedicarle tiempo para la familia, tiempo para los amigos. Entonces, es, en una palabra, equilibrio. No puedes, si vas a sobresalir en algo, significa que estás dejando de hacer otras cosas. Entonces, el éxito en alguna labor significa que va en desmedro de algunas otras. Y eso no es el equilibrio. Estás buscando simplemente vanagloriarte de una actividad, pero no estás buscando la felicidad. Es simplemente vanidad. Bien, entonces vamos concluyendo que el placer es parte importante, es un hito de la felicidad, pero debemos tener cuidado cuando no tenemos el control de este placer o queremos placer en exceso. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. La enseñanza que podemos darle a ustedes y concluir es que debemos ser conscientes cada vez que nosotros obtenemos placer. Uno, que involuntariamente podemos entrar a ese túnel o a ese círculo virtuoso que ya no se convierte en virtuoso porque no nos damos cuenta de lo que estamos realizando y queremos obtener más placer. Fomentemos el placer, pero en forma controlada, dentro del bienestar integral y dentro del logro de la felicidad. Tu palabra final es, Pedrito, por favor. Y claro, me recuerda en un curso que llevé en la universidad, decía control de calidad. ¿Cómo se originó el control de calidad? ¿No? Con los círculos de calidad allá en el Japón. Y así fue evolucionando los conceptos, ¿no? Eh, los centros de calidad, después calidad total, y después hablábamos pues de la excelencia en la calidad, pero en realidad, ¿quién da la calidad? Es la persona. Entonces, para mí, de acuerdo a esa conclusión, yo decía, la calidad en realidad es un estilo de vida, y, y la calidad de los productos es dada por quienes lo producen, y quienes lo producen son las personas. Entonces, nosotros ahora amarramos ese término de calidad con lo que queremos, la felicidad. Entonces, es un estilo de vida. Ya lo había dicho Sócrates, es una vida virtuosa. Entonces, ahí está el origen de todo. Eso es la parte final para mí. Muchas Amigos, gracias. espero sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, y los esperamos la próxima semana. Felicidades para todos.